Bueno, compañeros, quería hablar también un par de palabras sobre Víctor. No es fácil hablar de Víctor porque tiene una historia larga. Es un compañero de la zona, es un compañero que participó de la lucha acá en el complejo, estuvo preso, salió del exilio y volvió en el retorno. Entonces son muchas las cosas que hay que decir de Víctor, o el Grande, como le decíamos nosotros. Próspero del Carmen Guzmán Soto, el Grande, de nombre político Víctor, fue militante del MIR, hijo de esta tierra. Nació y creció en el tiempo de los patrones. Lo conocí cuando niño en la escuela número 87 en el Tume, e hicimos una amistad cuando estaba en el cuarto año. Jugábamos en el recreo a las bolitas, al trompo, a la troya o al gallo. En ese entonces estudiábamos sin perspectiva, no más allá de la educación básica, porque los hijos de los obreros no estábamos para romper la barrera educativa, sino para reproducir la mano de obra barata o formar parte del ejército de cesantes. Muchos tuvimos que trabajar junto a nuestros padres, otros directamente en las faenas forestales. Fue así como me encontré con Víctor cargando 50 plantas de pinos a la espalda a los 16 años. Trabajábamos reforestando aquí, en el cerro, en el Tume, allá atrás, detrás de la población, en los deslizamientos que provocó el terremoto del 60. Por las tardes participábamos de la brigada de Boy Scout con Víctor. Tocaba el pito en la banda. También disfrutaba del fútbol los fines de semana, y como todo, se iba a bañar al Pozón de los Urra, como le llamábamos, que es la parte del fondo allá del río Fui, como le llamábamos en esos tiempos. Mi mamá era amiga de la señora María Soto, la mamá de él. Cuando yo era niño, veníamos desde Yayalca con mi mamá a vender huevos, hortalizas y mermelada a la fábrica. Y por la tarde pasábamos a la casa de Víctor a descansar y compartir unos mates con la señora María. Este territorio fue trastocado por los fenómenos sociales que se desarrollaban en todo el país. El movimiento social que encabezó el Frente de Acción Popular desde el año 58 tuvo su expresión social y política en la zona a través de las huelgas y las luchas sindicales. Tras el triunfo de Allende, se profundiza la reforma agraria y la necesidad de revisar las grandes extensiones de tierra en manos de los latifundistas. Con esto, los trabajadores de los fundos de la cordillera se pondrían en pie de guerra contra los patrones. Los primeros militantes del MIR que se insertaron en la zona con el Pepe a la cabeza eran personas honestas, humildes, sin ansias de poder. Rompieron con la academia y los círculos intelectuales para entregar sus conocimientos y dedicar su vida a la lucha revolucionaria. Estrecharon vínculos con los dirigentes sindicales, con los obreros y su familia. Se articularon con los jóvenes líderes naturales. Ambos grupos se fundieron en un proceso político que dio como resultado el nacimiento del MIR y del Frente de Trabajadores Revolucionarios. De esta forma emerge el movimiento revolucionario de la zona. De aquí en adelante, la vida de Víctor estará indisolublemente ligada a la lucha social, política y militar del MIR y del FTR del complejo. Integró el Comité de Jóvenes Cesantes del Fundo en el Tume, quienes reclamábamos el derecho a un contrato en la empresa. Fue una dura lucha, ya que nos encontramos con los burócratas y vacilantes que desconfiaban de los jóvenes y preferían no contratarnos. Tuvimos que tomarnos las oficinas centrales del complejo cuando estaban aquí en el Tume
logrando así la contratación de los cerca de 30 miembros del comité. Con Víctor trabajábamos juntos en las secciones ensambladoras de la fábrica en el Tume. Víctor era operador de la máquina, la canteadora de madera, con el compañero, que no recuerdo el nombre, pero decía el apodo, el Caimán Oria, le decía. Un hombre muy asiduo al humor, que contrastaba con el carácter mesurado y ecuánime de Víctor. El grande participaba con entusiasmo de las reuniones de la sección y del sindicato. Se movilizaba cuando el FTR llamaba a marchar contra los momios en Panguipulli y Valdivia. Y en los tiempos libres colocaba música en el club deportivo en el Tume mediante un equipo de parlantes, amenizando las tardes de los jóvenes y las familias de todo el poblado. La situación política nacional cada vez era más crítica entre la derecha, la clase obrera y el pueblo. El paro de octubre de los camioneros reagrupó a la derecha, quienes impusieron un gabinete cívico-militar que determinaría el golpe de Estado como la única salida. Sin embargo, cada día crecía el poder popular en las fábricas, en los fundos y en el complejo, y eso la derecha no lo podía tolerar. Sacó a los militares a la calle el 29 de junio del 73 en una intentona golpista llamada el Tanquetazo, que fue repelida por el pueblo y denunciada en todo el país. En el complejo se organizó un operativo de defensa activa de las instalaciones de la empresa y sobre todo defendiendo las conquistas que con tanto esfuerzo habíamos logrado. Una vez más el compañero Víctor, junto a quienes integrábamos la sección ensambladora, organizada en una brigada de 18 trabajadores, nos dirigimos en un camión de la empresa a dar protección a la oficina del complejo y levantamos un puesto de control en la ruta internacional durante 2 días hasta que se levantó el operativo. La derecha seguía desestabilizando el gobierno de Allende, llamaba a actuar a las Fuerzas Armadas, el golpe era inminente. El complejo estaba en la mira de la derecha, su odio y los medios de comunicación decían que el complejo era un polvorín de guerrilleros cubanos. Tras el golpe de Estado se organizó la resistencia en el Tume, la cual fue insuficiente. Motivo también para que las Fuerzas Armadas entraran a la zona aplicando el derecho de la guerra, llevando a cabo una cruenta represión que dio paso a la matanza de los campesinos de Chihuío, a la masacre y desaparición de los campesinos y mapuches de Liquiñe, y la caravana de la muerte que dejó en su paso en Valdivia a 12 fusilados en el Tume, entre los cuales se encuentra Enrique Guzmán Soto, hermano de Víctor. La represión se ensañaba y un centenar de compañeros y compañeras, entre ellos Víctor, fueron encarcelados en la isla Teja por el asalto al retén del Tume. Víctor fue condenado a 10 años de cárcel por un consejo de guerra con alrededor de 40 compañeros. Triste serían aquellos largos 4 años de cárcel recluido en la cárcel de Valdivia. Nuestros familiares fueron empobrecidos, perseguidos, reprimidos y desplazados de la zona como tantas familias. Pocas veces fuimos visitados por nuestros familiares en la cárcel, pero estábamos conscientes de algo. Si el enemigo no nos pudo aniquilar, nos encarcelaría para corrompernos, para vernos absorbidos por el ambiente carcelario, expuestos a provocaciones, robos. Todos tuvimos que defendernos. Con la brutalidad que vivimos, además de la situación carcelaria, después de 2 años logramos organizarnos clandestinamente los presos del complejo. Fue en ese proceso que Víctor conoció profundamente los postulados del MIR. Víctor salió exiliado a Holanda, más consciente, fogueado y con otra estatura política. Allá se encontró con Pequeco, con el Rigo y el Oscar. Junto a ellos reafirmaron
Junto a ellos reafirmaron el compromiso político de volver clandestinamente a Chile, pasando un periodo de preparación militar en Cuba. Víctor ingresó por el Paso de los Libertadores de Santiago para formar parte del destacamento guerrillero Toquilautaro. A mediados de agosto del 80 ingresamos 6 compañeros a la montaña después de marchar varias horas rumbo al campamento El Embrujo. Nos sacamos los pasamontañas. Mi sorpresa fue inmensa al ver a Víctor. 3 años habían pasado desde la cárcel y ahora estábamos embarcados en un nuevo proyecto del MIR. Los de la zona volvíamos a reencontrarnos y amar las montañas, lugares que fueron nuestros, que nos identificaban, que nos daba la raíz identitaria y el sentido de pertenencia. Víctor destacaba por ser un gran explorador. Al ser del lugar tenía gran sentido de la orientación. Además era honesto, humilde. Víctor era un explorador perseverante, se esforzaba por llegar al objetivo. En la columna guerrillera, Víctor organizaba la retaguardia, dándole seguridad a la columna, se encargaba de borrar las huellas, elemento importante para mantener la sorpresa y el secreto. Durante las campañas realizadas por las patrullas de exploradores, realizadas entre noviembre del 80 y febrero del 81, Víctor planificaba las raciones de comida de acuerdo a las entregas que le hacíamos desde logística. El día del asalto al campamento, el Grande se replegó hacia el punto número 1 donde estaba Paine. Yo me dirigí al punto 2 donde estaba Pedro. Los 2 grupos quedamos separados por casi 45 días. Duras marchas tuvo que sortear el grupo de Paine hasta llegar al Tatú del 25, donde se produjo el reencuentro. Víctor tenía algunas quemaduras en los pies cuando nos encontramos por efecto de la nieve. Durante los desplazamientos, Víctor y Pablo se turnaban para cargar sobre la espalda a Jorge, aquejado de sus pies por la gangrena. A estas alturas, la columna guerrillera disponía de armamento y nuestros desplazamientos eran más confiados y seguros. El mando envió 2 patrullas para establecer contacto con el partido en Santiago. Quedamos 8 guerrilleros arriba, más Óscar y Rigo, que debían volver a la montaña. Esperábamos atentos el regreso de los compañeros, pero pasaban los días y no aparecían en los contactos. Durante la primera semana de septiembre, Víctor, desde su puesto de vigilancia, alerta sobre ruidos extraños en el monte. Era el enemigo que huía junto a un perro. De inmediato levantamos el campamento y avanzamos en dirección hasta el último campamento guerrillero. El día 13 de septiembre, Víctor se quedó junto a Jorge en el campamento para darle los últimos cuidados. Seguramente ellos escucharon el tableteo de la fusilería de la emboscada donde cayó Pablo. Y si no lo escucharon, esperaron a Pedro y Camilo, quienes les informaron de lo ocurrido. La emergencia significó convertirse de inmediato en una patrulla independiente, compuesta por Pedro, Camilo y Víctor, dejando a Jorge en su lugar de combate con la intención de poder sacarlo de la zona. Víctor, junto a sus compañeros, emprendieron una dura marcha con lluvia y nieve. La tormenta duró desde el 14 hasta el 18 de septiembre, hasta llegar a la zona de Remeco Alto buscando refugio y pidiendo conseguir un vehículo para sacar a Jorge de la zona. El miedo de los campesinos fue más grande. El miedo fue más grande que los campesinos. Fueron denunciados al ejército, todos cayeron en combate. Compañeras y compañeros, hemos llegado hasta aquí, hasta en el Tumen, para estar con Víctor entre nosotros, para resignificar la lucha de los trabajadores, trabajadoras y trabajadoras del complejo forestal y maderero Panguipulli y de la guerrilla en el Tumen, por la valentía que tuvieron en distintos momentos de nuestra historia, pues ambos procesos tuvieron en común el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación. El complejo, a través del poder popular,
y el destacamento guerrillero Toquilautaro y sus integrantes, quienes aspiraron llegar hasta lo más alto de la lucha revolucionaria, a hacer la revolución, dando la vida si era necesario, como lo hizo el compañero y guerrillero Víctor. Hoy día los pueblos luchan por ejercer mayor soberanía y autodeterminación. La disyuntiva hoy es seguir luchando por ejercer nuestros derechos como pueblos, terminar con el neoliberalismo, la versión más salvaje del capitalismo, y ejercer nuevas formas de organización. A rescatar la memoria de los caídos en el Tume. Compañero Víctor, hasta la victoria siempre.